Continuamos con las instituciones jurídicas. Decimos que son sistemas legales dedicados a manejar fenómenos o conductas o ámbitos distintos o en ámbitos distintos dentro de la sociedad. Forman parte del sistema legal de un lugar. Cuando digo que forman parte del sistema legal de una sociedad o de un marco establecido, ejemplifico con los tribunales o el poder judicial como tal, que efectivamente son creados por el Estado para regular comportamientos y también pues para prevenir y lógicamente pues para penar en el supuesto de que una persona o sancionar el supuesto de que una persona pues cometa hechos delictivos y que lógicamente estos hechos delictivos al ser cometidos por esa persona pueda tener la posibilidad o la alta probabilidad, la certeza de que va a ser declarado penalmente responsable de sus actos y que a ser declarado penalmente responsable, pues el juzgador o juzgadora va a imponer una pena o una sanción dependiendo pues del caso particular. Esas son las denominadas instituciones jurídicas. Ahora bien, hay que hablar un poco el día de hoy también de las familias, de las características de la familia, de la importancia de la familia, de cuáles son los tipos de familia en el marco de la sociología y más de la sociología jurídica de esta materia. La familia, pues bueno, es un grupo de personas unidas por parentesco. Esta unión se puede conformar por vínculos consanguíneos o por un vínculo constituido y reconocido legal y socialmente, como lo es el matrimonio. Me acuerdo un profesor de civil que decía que el matrimonio es un contrato, y efectivamente el matrimonio es un contrato. Y a través de ese contrato, donde dos personas manifiestan la voluntad de estar unidas bajo el sistema legal del matrimonio, pues lógicamente van a conformar y van a formar una familia. Grupo de personas unidas. Pues, lógicamente existen diferentes tipos de matrimonio, personas de un mismo sexo y personas de diferentes sexos. En Venezuela pues todavía tenemos el matrimonio por diferente sexo. Los tipos de familia, hay familias monoparentales, hay familias biparentales, hay familias ensambladas y familias de acogida. Las familias monoparentales son las conformadas por uno o más hijos y la madre o el padre. O sea, y la madre o la padre, o sea, me refiero es que a uno de ellos solamente. Hay hijos, pero solamente están conformados, tienen a su papá o tienen a su mamá. Solamente a una de las dos personas, no tienen a ambos, por eso son familias monoparentales. Las biparentales conformadas por una pareja y por sus hijos, o sea, mamá, papá, o los dos padres, si son matrimonios del mismo sexo, o mamá y papá de diferente sexo, lógicamente conformada por esa pareja y sus hijos. Eso es biparentales. Las ensambladas conformadas por dos personas que se unen y una o ambas tienen hijos. Esto es en el caso de que siendo una familia monoparental, consigue otra familia monoparental, se unen y conforman familias ensambladas. Casi siempre estas familias, los dos que se unen, tienen hijos de su anterior relación y bueno, se unen para conformar una sola familia. Por eso se llaman familias ensambladas. Y las familias de acogida conformadas por menores que no son descendientes de los adultos, pero han sido acogidos legalmente. Eso en el caso de, bueno, la adopción comúnmente, ¿no? Por eso se llaman familias de acogida, pero estas familias de acogida tienden a ser legalizadas en el momento que efectivamente, o sea, la adopción se consolida de forma legal. ¿Cuál es la importancia de la familia? Es fundamental. La familia, pues, forma parte, como ya lo he dicho en las anteriores clases, del control social informal. Es un mecanismo coadyuvante de regulación de conducta, de comportamiento dentro de los que conforman su grupo familiar, allí, su núcleo familiar.
Lógicamente que la familia posee normas internas que son de acatamiento, que lógicamente que esas normas inclusive pueden tener sanciones, pero no son sanciones de privación de libertad, por ejemplo, son sanciones dentro de su mismo grupo familiar, pero lógicamente es una forma de regular el comportamiento. Las familias tienen derechos, lógicamente tienen deberes y como parte del control social y formal que ejercen, pues lógicamente tienen un papel preponderante y muy importante en la sociedad. Aparte de ese control o de ese mecanismo regulatorio de conductas y de comportamiento dentro de las personas que conforman su núcleo familiar, lógicamente que avista diferentes funciones o importancias que se desmembran de ese grupo. En definitiva, la familia constituye la base, como lo dice en la Constitución, o el núcleo fundamental de la sociedad, porque de ella emergen pues los diferentes grupos humanos, grupos sociales, y hablamos ahí de la perseverancia o de preservar lo que es la naturaleza o el ser humano. Igualmente, pues es importante la familia de que de ella como mecanismo, y lo vuelvo a enfatizar, regulatorio de conducta, de comportamiento, impide o inhibe o inclusive previene comportamientos ilícitos a futuro. Es decir, la familia conformada en el momento que está unida, lógicamente, y que sabe de sus derechos y que sabe de sus deberes, ejerce parámetros de control con sus hijos. Estos parámetros de control es verificar y enseñarles y educarles qué es lo que es bueno, lo que es malo, las conductas positivas o negativas, atenderlos, escucharlos, darles amor, afecto, inclusive dentro del marco regulatorio o legal de nuestro sistema, de nuestro país hermoso, Venezuela, tenemos una ley que se llama la Ley Orgánica para la Protección de Niño, Niña y Adolescente. Dentro de esa ley existe, que lo vamos a tocar ahorita muy someramente, algunas instituciones familiares y entre ellas pues la responsabilidad de crianza. Y dentro de esa responsabilidad de crianza habla de los derechos compartidos del padre y la madre. Y esos derechos compartidos no solamente atañen a lo que es el marco patrimonial o al marco, sí, de propender todo lo necesario para que sus hijos pues puedan evolucionar en su sociedad, en su vida, sino también dentro de la parte o del área emocional o del área afectiva. Voy a leérselos rapidito para que ustedes tengan pues conocimiento sobre ese artículo y bueno, muchos que existen en la ley tan importantes. Y solamente voy a leer la parte de las obligaciones. Dice, el padre y la madre tienen deberes, responsabilidades y derechos compartidos, iguales e irrenunciables, de criar, formar, educar, custodiar, vigilar, mantener y asistir material, moral y afectivamente a sus hijos e hijas. Es tan importante que es este artículo en el momento de establecer derechos, que son derechos efectivamente compartidos, que no solamente le atañen al papá o le atañen a la mamá, sino son derechos en equilibrio, 50 y 50, por decirlo así. Y lógicamente, pues es importante en el momento de poder consolidar y verificar todos estos derechos y deberes que tiene la familia, que muchas veces pues considera que son productos, sí son naturales, lógicamente, pero también son legales porque están establecidos, no solamente en leyes especiales o en leyes orgánicas, sino en nuestra Constitución. Y esa es la en parte importante de la familia, regular el comportamiento, verificar que sus hijos pues no sean vulnerables posteriormente en la comisión de hechos delictivos, que sean personas, hombres y mujeres de bien a futuro, que son la generación de relevo y que lógicamente de lo que observen y aprendan dentro de su núcleo familiar, lo van a proyectar luego aparte en su propia familia, en su sociedad, en su rol de trabajo, en el área educativa, en el área académica, en el área social. Bueno, en un sinfín de actividades que proyectarán todas esas emociones y todos esos aspectos que se pueden estar teniendo en sus casas y que los exteriorizan luego de diferentes formas en el medio que se desenvuelve. Por eso es importante la familia, no solamente en esa parte afectiva que es demasiado fundamental también, sino en la parte de controlador de comportamientos o de regulador de conductas.
Desde que el niño, pues bueno, ya empieza, inclusive pues desde que nació. ¿Cuántas veces no vemos a los niños pequeñitos recién nacidos que la mamá les habla y les dice, no llore, bebé, ¿qué te pasa? Todo eso, bueno, es parte de la atención y del afecto que se debe tener y de la responsabilidad inclusive del padre y de la madre, porque si efectivamente trajeron a este mundo un niño, una niña, pues lógicamente hay que responsabilizarse como familia integrada sobre ese niño y niña para que posteriormente sea un joven o una joven de bien, un hombre o una mujer próspero que sirva para nuestro país, para nuestra patria, para nuestro planeta, para nuestro hermoso mundo. ¿Ok? Las características de la familia constituye la base efectivamente de toda sociedad. Es una estructura social universal que se encuentra en todos los tipos de culturas y sociedades. Generalmente surge por lazos sanguíneos, legales o emocionales. Puede surgir a partir del matrimonio o la unión conyugal. Sus bases son, o la mayoría de sus bases son, vienen de una organización económica. Constituye la base de transmisión de valores y estos valores son como afecto, comprensión, respeto, compromiso, responsabilidad, comunicación. Todos estos valores que están inmersos dentro de la familia y que lógicamente tienen que fortalecerlos y manteniendo el respeto, la tolerancia, la comunicación, la justicia. Y yo me atrevo a decir que también la equidad, porque recuerden que la justicia es dar a cada quien lo suyo, según el piano, pero la equidad es cada quien dar a cada quien lo que se merece, pero de acuerdo a las características propias del ser. Y cuando hablo de las características propias del ser, me refiero a que todos los integrantes de la familia que están allí y más los hijos tienen características diferentes. Si son niños y niñas, pues lógicamente piensan diferente, tienen sus propias actitudes, sus propias cualidades, sus propias formas de pensar y bajo esa personalidad que se está construyendo, tiene que haber justicia y equidad dentro de ese núcleo familiar. Los honestidad, siempre hablarles con la verdad, no decirles mentiras, porque tarde o temprano pues se van a saber la verdad. Decía mi mamá, pues entre el cielo y la tierra no hay nada oculto. Lógicamente que hay que hablarles con la verdad, si están en el plano del área de reproducción sexual, decirle cómo efectivamente, si ya tienen la edad, pues lógicamente explicarles de una manera pues técnica, con palabras pues también dulces y explicarles cómo es ese mecanismo de reproducción sexual, cuáles son las consecuencias de la reproducción sexual cuando es a temprana edad, todas estas cuestiones que efectivamente pues le atañen y que son importantes tanto al padre como a la madre, no solamente al papá en sí, sino a la mamá, sino a los dos, porque los dos fueron los que efectivamente decidieron tener una familia. ¿Ok? Ahora vamos a hablar un poco del cambio social, ya me quedan pocos minutos. El cambio social en la sociología se usa para denominar a los procesos de alteración, en todo caso, de los mecanismos que componen la estructura social de una nación, una comunidad. Efectivamente, en sociología se denomina como ese proceso de alteración de los mecanismos sociales ya establecidos, ¿no? Augusto Comte hablaba de la teoría de las transformaciones sociales y no solamente transformaciones sociales de manera abrupta, sino transformaciones sociales que se dan con el paso del tiempo y que son necesarias. ¿Para qué? Para la adaptación del ser humano al ambiente. Esto inclusive lo hablaba Charles Darwin en sus teorías de la evolución, que los seres humanos somos seres adaptativos y lógicamente que nos adaptamos de acuerdo a las circunstancias. Todo esto forma parte del cambio social y de esas transformaciones en los mecanismos que existen en la sociedad. Igualmente, pues las formas o los diferentes tipos de cambio social se pueden dar por pugna social, cuando existen pues ideas o ideologías lógicamente diferentes. Todos los seres humanos pues somos un mundo, somos un mar de pensamientos, somos un universo de sentimientos y de ideas. Lógicamente que podemos tener ideologías, pensamientos, criterios diferentes. Inclusive desde el ámbito de la moral, de los valores, de todo tipo, pues lógicamente pensamos diferente. Pueden existir pugnas sociales por
diferencias de ideas o diferencias de criterio. Y estas son formas de cambio social. La evolución social, lo que hablaba que efectivamente con el transcurso o con el paso del tiempo es necesario que exista evolución y estas evoluciones sociales pues marcan siempre el inicio de otra etapa, inclusive con la Segunda Guerra Mundial. Esto da inicio a que se instaure el proceso laboral de mujeres. Y eso es parte de la evolución social, que efectivamente, pues bueno, las mujeres en el área occidental que empezó, pues comenzaron a laborar producto de la Segunda Guerra Mundial y esto a su vez generó pues posiciones feministas en algunos lugares o sectores del mundo. Las revoluciones, bueno, un ejemplo típico de las revoluciones como forma de cambio social fue la Revolución Francesa, efectivamente en que la burguesía y el campesinado se sublevaron contra el orden feudal que estaba establecido de manera violenta. Ahí es lo que yo hablo de los cambios abruptos o cambios con agresividad que generan efectivamente un cambio social, pero a través de una revolución de manera agresiva o abrupta. Las crisis pues también forman parte de los cambios sociales cuando hay esos desequilibrios económicos en los países, en los estados y pues lógicamente afecta a la sociedad. Y los cambios derivados, que son estos cambios que también forman parte de la evolución, pero que atañen más a la parte de tecnología. Ejemplo típico en los casos de los teléfonos celulares, cuando se instauraron y se implementaron en la sociedad, pues los avances que hubo en el manejo de los celulares. Hoy en día, con la época de la globalización, pues lógicamente es parte de los cambios sociales. Variedad de factores que existen para los cambios y hay multiplicidad de factores que generan los cambios sociales. Entre ellos están los demográficos que inciden en la población netamente, como la natalidad, la migración. Los culturales por las tradiciones en sus pensamientos, los tecnológicos cuando hay novedad en la inclusión de nuevos aparatos o tecnología, y los ideológicos por pensamientos o criterios que muchas veces pueden ser contrapuestos. Bueno, hasta el día de hoy es la clase, ya con esto pues abarcamos en síntesis la unidad 3. Los invito a que próximamente pues ustedes internalicen o de manera autodidacta complementen todas estas síntesis o pequeñas pastillas que yo les doy con el material de apoyo que se encuentra en el aula virtual y a través de los distintos libros que existen en las redes, en Google y demás. Y que inclusive, pues a mí me encanta tener el papel del libro, pero si no se puede comprar, bueno, bajarlos por internet, de los que son gratuitos, ubicar muy bien las fuentes de donde pues ustedes adquieren ese tipo de información y los invito pues a que terminen de socializar esta manera también de manera autodidacta. Igual pues estoy presta a que socialicen el conocimiento por cualquier vía. Ustedes me pueden escribir, ya saben mi número telefónico y si tienen alguna duda, inquietud o quieran comentarme algo, que quieran aportar algo en la materia de sociología, estoy dispuesta a escucharlos. La frase del día de hoy es igualmente de Séneca y dice, si quieres someter a ti todas las cosas, sométete tú mismo a la razón. A muchos gobernarás si la razón te gobierna a ti. Aprenderás de ella qué proyectos debes acometer y de qué manera. No te pillarán por sorpresa los acontecimientos. Séneca. Vuelvo y repito, si quieres someter a ti todas las cosas, sométete tú mismo a la razón. A muchos gobernarás si la razón te gobierna a ti. Aprenderás de ella qué proyectos debes acometer y de qué manera. No te pillarán por sorpresa los acontecimientos. Si quieres someter a ti todas las cosas, sométete tú mismo a la razón. A muchos gobernarás si la razón te gobierna a ti. Aprenderás de ella qué proyectos debes acometer y de qué manera. No te pillarán por sorpresa los acontecimientos. Séneca, la frase del día de hoy, 17 de octubre de 2022. Muy buenas tardes y que estén muy bien. Dios los bendiga. Hasta luego. Chao.